Bendiciones, hermanos. Este es un día de fiesta, ¿ven? Este es un día de celebración. Gracias a Dios primero por permitirnos a cada uno venir a su casa hoy, ¿amén? Sí, hermano, este es un lugar especial para nosotros venir el primer día de la semana. Y entonces vamos a ocuparnos unos minutos juntos, hermanos, para un aprendizaje de la palabra de Dios hoy. ¿Le parece bien? Amén, hermanos. Entonces vamos, aprovechemos el tiempo. Primera Corintios capítulo 15. Vamos. Primera Corintios capítulo 15. Veremos qué dice la palabra de Dios ahí, en boca del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14. 14. ¿Listos? Hermanos, ok. Entonces leo el versículo 14 y dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Eso por un lado, dijo el apóstol Pablo. Número 2, si Cristo no resucitó, también, ¿así? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Vana es también nuestra fe. Entonces, cuando leemos esta palabra que el apóstol Pablo dijo en su momento, hermano, pensamos, bueno, es que había entonces oposición al evento de resucitar. La respuesta es sí. Sí. Por eso el apóstol Pablo dijo eso. Si Jesús no resucitó, vano es todo. ¿Sí? ¿Quiénes en verdad, en tiempo de Jesús, hermanos, en tiempo de Jesús, quiénes en verdad arremetían contra esta doctrina? ¿Quiénes se negaban, verdad, a creer de que hay resurrección? Mire, un grupo, ¿verdad?, de judíos, de la élite, como se le llamaba, ¿verdad?, los saduceos. Este era una secta judía, una élite, repito, hermanos, y que tenía mucha influencia en el pueblo. Influencia con esa idea de que no hay resurrección. Entonces, ¿saben ustedes? Jesús luchó contra eso día con día. Ellos creían, los saduceos creían, que el alma del ser humano perecía juntamente con el cuerpo cuando éste muere, ¿sí? Negando así cualquier recompensa, negando así también cualquier castigo post-mortem, decía que después de morir. Y entonces podemos leer en Mateo 22, vamos, hermano, Mateo 22, en su versículo, vamos, el versículo es vamos a ver, Mateo 22, versículo 23, ahí estamos. Aquel día vinieron a él, es decir, a Jesús, ¿verdad? ¿Quiénes dice su Biblia? Los saduceos, que dicen, ahí está, que dicen que no hay, ¿qué dice su Biblia? No hay resurrección. Y le preguntaron, bueno, ahí hay una conversación. Pero toda esta intención era ¿para qué, hermano? Para, ¿verdad?, pues rebatir, ¿verdad?, ¿sí?, la doctrina de que no es cierto que hay resurrección. Luego, si le parece, pasamos al libro de los Hechos, ¿verdad? Ya en el libro de los Hechos, hermanos, estamos hablando ¿qué? De la era, ¿verdad?, pues cristiana. Y entonces miremos en el libro de los Hechos, en su capítulo 23, versículo 8. Ahí hay detalles más interesantes. Repito, Hechos 23, versículo 8. ¿Lo tienen, hermanos? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección. ¿Qué más creían y decían ellos, los saduceos?
no hay ángeles, ¿qué más decían? Ni espíritus. Pero los fariseos afirmaban que diferente. ¿Ok? Entonces ahí en tiempo de Jesús, este grupo, hermano, era en contra de la creencia de la resurrección. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaba o qué pasó en tiempos de los apóstoles? ¿Sí? Más en tiempos del apóstol Pablo. ¿Sabe? Igual, hermano. El apóstol Pablo se enfrentó, ¿verdad? ¿Sí? Tratando de combatir, ¿verdad? Pues esa doctrina de algunos diciendo que no hay resurrección de muertos. Y entonces, los antiguos griegos igual, hermano, no creían en la resurrección, ¿verdad? No creían en la resurrección. Para ellos era esto impensable y por supuesto indeseable. ¿Ya? En Atenas, por ejemplo, ustedes han leído, ustedes saben, ¿verdad? El apóstol Pablo está allí predicando, ¿verdad? Sí, precisamente de este tema de la resurrección. Está en Atenas, repito, ¿verdad? En el Areópago, ¿sí? Un edificio en una colina, ¿sí? Ahí. ¿Y qué era esto? Bueno, allí se reunían los sabios, ¿verdad? Los filósofos, y el Areópago también era como un consejo supremo donde, bueno, hacían juicios hasta de temas religiosos. Ahí está el apóstol Pablo hablando, predicando de la resurrección, y le dijeron, ya te oiremos, ¿verdad? Y entonces ustedes leen esto que estoy diciendo en Hechos capítulo 17, hermanos, versículo 32 al 30. Leámoslo para que nos ubiquemos mejor. Hechos 17, versículo 32. Hasta el 34. 32 dice, pero cuando oyeron, aquí está, hermano, pero cuando oyeron, ¿cuál era el tema? De la resurrección de los muertos, unos que hicieron con el apóstol se burlaban, ¿sí? Se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Ok. La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Hermanos, quiero compartir esto. Sin la resurrección de Jesús, no hay esperanza de volver a vivir. Sin la resurrección de Jesús, no hay perdón para el hombre pecador. Sin la resurrección de Jesús, como leíamos, la fe no sirve de cuánto, hermanos, de nada. La fe es vana. Sin la resurrección de Jesús, no hay cristianismo, hermano. Sin la resurrección de Jesús, no hay iglesia. Sin la resurrección de Jesús, no hay promesa para el creyente. Sin la resurrección de Jesús, no hay salvación, no hay vida eterna. Sin la resurrección de Jesús, no hay justificación para el pecador. Y por último, esta parte digo, sin la resurrección de Jesús, no hay Espíritu Santo para el creyente.
¿Ok? Pero la pregunta es esta. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, la Biblia dice, la Biblia muestra, la Biblia prueba que Jesús resucitó. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Amén. La Biblia, repito, la Biblia dice, muestra, prueba que Jesús resucitó. Lucas capítulo 24. Vamos, hermanos. Este es un buen momento para nosotros, ¿verdad? Pues leer en la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 24. Ya lo tienen, hermanos, me interesa que ustedes tienen bien lo tienen ahí. Dice el versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo de ¿quién dice su Biblia? Del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones que no eran de este mundo, dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, pregúntanos, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Respuesta, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y aquí viene, hermanos, y resucite al tercer día. ¿Saben, hermanos, que Jesús dijo que resucitaría al tercer día? 21 veces lo dijo. 21 veces lo dijo. Entonces estamos leyendo que la Biblia, repito, dice, muestra y prueba que Jesús resucitó. Por eso dije al inicio, este es un día de ¿qué? De alegría, ¿ven, hermanos? De celebración, de fiesta, donde a mi juicio creo que ningún creyente debería de ocuparse este día en otras cosas, sino es ocuparse en ¿qué, hermanos? En celebrar la resurrección de Jesús, ¿amén, hermanos? Sí, sí. Qué pérdida que creyente alguno no lo hace. Si la resurrección de Jesús no es capaz de mover al creyente a venir a la casa de Dios, ¿qué otra cosa le puede mover? ¿Sí? Entonces, dichosos, benditos los que estamos en esta casa, ¿ven, hermanos? Amén. Sí, celebrando, repito, ¿verdad? Sí, la resurrección de Jesús. Hermanos queridos, Jesús resucitó físicamente. ¿Cuánto lo creemos? Jesús resucitó físicamente, Jesús resucitó corporalmente. ¿Quiénes lo vieron? Es la pregunta, pues. ¿Quiénes lo tocaron? ¿Quiénes hablaron con él? ¿Y quiénes comieron juntos con él? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, María Magdalena lo miró. María, la madre de Santiago, lo miró.
Salomé lo miró. Juana lo miró. Y por supuesto, los discípulos del Señor, Pedro y los otros discípulos que iban camino a una aldea llamada Emaús, lo miraron, hablaron con él, y no solo eso, compartieron una cena con él en casa. Por último, lo miraron a la misma vez más de 500 personas. La ley decía que para que algo fuera, ¿verdad?, pues, firmado y sellado como verídico, 2 testigos suficientes. Si había 3, mucho mejor. Y aquí estamos mirando, hermanos, cuánta gente miró a Jesús resucitado, físicamente, corporalmente. ¿Ok? Tomás, en su momento del grupo de los discípulos, al parecer estaba influenciado por la creencia de los saduceos. ¿Se acuerdan? Jesús se presentó al grupo ese mismo día, ¿verdad? Como hoy se presentó. Tomás no estaba. El siguiente, primera semana, se presentó Jesús específicamente para ayudar a su discípulo Tomás. Se presentó y fue directo a Tomás. Le dijo: mira mis manos, ¿sí? Mete tu dedo. Mira mi costado, mete tu dedo. Según las palabras que relata el libro de Juan, en su capítulo 20, versículo 27, este discípulo quedó impactado, quedó como estático y dijo: Señor, Dios mío. Como diciendo que no acabo de creer esto. Y luego Jesús le dijo: no seas, le dijo, que incrédulo, Tomás, si no sé cómo, sé creyente. ¿Ok? Y entonces ahí está Jesús resucitado, repito, físicamente, corporalmente. Alguien que puede conversar, alguien que puede, hermanos, puede comer, ¿verdad? ¿Sí? Hermanos, yo he estado pensando, ¿cómo fue de impactante esto para los discípulos? No sé ustedes, hermanos, pero imaginemos un momento que un ser querido, ¿verdad?, pues que hace años falleció y que de pronto toca la puerta de su casa. Mi padre falleció. Mis suegros fallecieron. Como de todos aquí, ¿así? Familiares ya no están, pero imagínense, pongámoslo así, que hoy, ¿verdad?, pues se va a enterrar un familiar y nos despedimos del cementerio y todos volvemos a casa, y el miércoles toca la puerta de su casa ese familiar que lo enterró el domingo. ¿Cuál sería la reacción nuestra? Solo imagino un momento, ¿cómo sería?
nuestra reacción. Quizás de llorar como María Magdalena, a lo mejor. Quizás habrá impactado sin hablar, a lo mejor. Pero repito, la Biblia está asegurando que Jesús resucitó. Amén, hermanos. ¿Cuántos días estuvo Jesús en Jerusalén después de resucitado? Con un cuerpo físico. ¿Cuántos días estuvo enseñando todavía a sus discípulos? Se cree que por 40 días. Entonces, queridos hermanos, sí es verdad que Jesús resucitó. Amén, hermanos. Sí podemos creer en Él. Amén, hermanos. Sí podemos entonces disfrutar de los beneficios de la resurrección de Jesús. Amén. La resurrección de Jesús prueba, garantiza que el hombre puede recibir el perdón de sus pecados. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Siempre y cuando el hombre crea en la resurrección de Jesús y obedezca el Evangelio. Romanos capítulo 4, versículo 25 lo asegura así. Y también capítulo 5, versículo 8 lo asegura así. Que por la resurrección de Jesús es posible que el hombre goce del perdón de sus pecados. La resurrección de Jesús prueba, garantiza que el creyente puede tener vida y vida eterna. Amén, hermanos. Jesús así lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Y afirma Jesús, dijo, el que cree en mí, aunque esté como, ayúdeme, aunque esté muerto, dijo Jesús, vivirá. No morirá eternamente, sino vivirá. Y usted lo lee en Juan 11, versículo 25 al 26. Hermano, la resurrección de Jesús prueba, garantiza que los creyentes tenemos de verdad esperanza de vida. La resurrección de Jesús prueba que nosotros venceremos, hermanos, la muerte igual como Jesús. Vamos, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. 15, permítame ver bien esto. 51. Sí, he aquí, 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, porque todos seremos transformados en un momento y abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, piense por un momento cómo será su cuerpo en la resurrección. ¿Cómo será mi cuerpo en la resurrección? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Sabe que yo he tenido plática, verdad, seria con varios hermanos de esto? ¿Sí? Pero la Biblia está afirmando, hermanos, que la resurrección de Jesús prueba que al igual que Jesús venció la muerte, también nosotros los creyentes. Amén, hermanos. Amén. Sí. Podremos decirlo en su momento lo que el versículo 55 dice:
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Porque repito, igual que Jesús resucitó, nosotros también, amén, hermanos. Amén. La resurrección de Jesús prueba que el Espíritu Santo puede morar en el corazón de los creyentes. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Amén. Sí. Repito esto. La resurrección de Jesús prueba que el Espíritu Santo puede morar en el corazón de los creyentes, llevándolos, instándolos a vivir vidas de santidad, vidas que agradan a Dios. Hechos, capítulo 2, versículos 32 y 33. Y también Hechos 5, versículo 32. La resurrección de Jesús prueba, garantiza que los creyentes resucitaremos para vida eterna. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 14. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 14. Sabiendo esto, dice el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia, a los cristianos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿qué dice su Biblia, hermanos? A nosotros. ¿Cuáles nosotros? Los creyentes, amén, hermanos. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Primera Tesalonicenses, en su capítulo 4. Primera Tesalonicenses, en su capítulo 4. Versículo también creo que es 14. Sí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, se afirma entonces, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por tanto, queridos hermanos, ¿qué haremos con todo esto? Alentémonos. Amén, hermanos. Amén. Alentémonos, alegrémonos, regocijémonos en la resurrección de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Celebremos pues juntos hoy la resurrección de Jesús, siendo agradecidos a Él todos los días, siendo obedientes, fieles y santos a Él hasta el fin. Amén, hermanos. Porque en Dios nosotros tenemos segura nuestra resurrección, que será para qué, hermanos? Para salvación, para vida eterna y no para condenación. Amén, hermanos. Que Dios siga teniendo misericordia de cada uno, nos dé su bendición y un día nos lleve a la vida eterna. Bendiciones.